comenzar. Si bien hay 26 alumnos, somos 60, pero voy a continuar con la clase. Si no, se nos van mucho tiempo esperando, siempre esperando. Por ahí arranco siempre medio tarde, no es así. Ya prácticamente no tenemos tiempo. Ya casi se nos está acabando el semestre, por favor. Así que voy a continuar. Me interesa mucho que me sigan en lo que estamos hablando de los problemas para el parcial que ya está próximo. Así que por favor vayan revisando lo que yo les estoy explicando, viéndolo de vuelta, repasándolo ustedes, viendo todo el mecanismo con el cual se va realizando o resolviendo los 3 mecanismos básicos, cómo se hace en cada caso. Si tienen preguntas, háganlas durante esta semana, porque la otra semana no, pero la otra ya se termina el semestre y vamos a estar muy jugados con la toma del parcial y la recuperación extraordinaria. Así que por favor, para que esto tenga un buen, que ustedes puedan estar bien para sacar tienen que ir leyendo el parcial, tienen que estar leyendo y viendo estos últimos momentos con dedicación, por favor. El parcial no va a ser complejo, ya les vuelvo a repetir, son 3 preguntitas y un problema que ya vemos cómo lo resolvemos. Pero depende de ustedes. Bueno, esto era para luego. Un segundito. Manuel, ¿cómo saco esto? Esta hoja, ¿cómo la saco? ¿De acá? Sí. Es que no encuentro dónde está. Perdón, un segundo. Sí, los problemas que se me fueron. Acá está. Bien. Terminemos con estos problemas. Nos quedaba solamente resolver el caso del mecanismo de manivela corredera. Ya vimos el de manivela vela corredera también. Vimos la diferencia que hay entre uno y otro. El trazado de velocidades, el trazado de aceleraciones. Y finalmente viene el de manivela. El de manivela corredera. ¿Sí? Bien. No quiero ser reiterativo, o sea, ya tienen la idea. Este es un mecanismo en el cual dijimos manivela corredera, un mecanismo donde va a aparecer Coriolis. O sea, estamos en el segundo caso. Los 2 primeros, cuadrilátero articulado y manivela biela corredera, corresponden al primer caso, donde el sistema de referencia auxiliar, móvil, como le quieran llamar, local, es un sistema que podía tener solo traslación pura, porque de esa manera podíamos ver cómo podía girar la barra respecto a este sistema auxiliar. Pero en este caso, eso es el caso en que nosotros veamos en este problema a la barra AC. Entonces, la barra AC debe ser tratada como caso 1.
¿Por qué? Porque el punto A y el punto C son puntos que pertenecen a la misma barra y se van a mantener a la misma distancia, cualquiera sea la posición de la barra. Entonces, para que el observador que se ubica sobre el sistema auxiliar pueda ver cómo rota la barra, este sistema auxiliar debe mantenerse sin rotar. Es decir, que si se moviese, solamente podía trasladarse. No puede rotar. Entonces, de esa manera va a poder analizar la rotación de la barra. Porque en este caso, vuelvo a repetir, los puntos respecto a los cuales definimos el movimiento de la barra, el punto A y el punto C, mantienen su distancia equidistantes. Entonces, ¿cómo se puede mover C? Como se movería A, trasladándose, más como C se traslada o rota, la barra AC rota respecto del sistema auxiliar. Y ahí se terminó los movimientos. Ahora, cuando nos vamos a analizar al mismo punto C, pero mirado desde el punto D, ¿qué pasa? Que el punto C, que es parte de la barra corredera, se puede deslizar sobre la barra balancín, pero a la vez puede rotar. ¿Por qué? Porque está sobre la barra balancín y la barra balancín rota. Por lo tanto, tenemos que la distancia DC no se va a mantener constante. Y esto introduce un nuevo movimiento, es decir, que C mirado desde D tendría, ¿cuántas componentes? Se movería C como se movería D si pudiese, en este caso no, porque es un punto del bastidor, más como C rota por estar sobre la barra balancín, más como C se desliza respecto de la barra, porque no es un punto perteneciente a la barra. Entonces, tenemos tres movimientos. Entonces decíamos que mi sistema auxiliar debía tener otra propiedad, porque el método que estamos usando, que es el método del movimiento relativo, se basa en descomponer los movimientos simples. Los movimientos complejos en movimientos simples. Por lo tanto, si yo mantengo la propiedad del sistema auxiliar X1 y 1 de solo traslación, desde mi sistema auxiliar, cuando yo me ponga en el origen del sistema auxiliar, voy a ver que el punto C se mueve rotando y a la vez trasladándose. Entonces veo un movimiento complejo. Para que vea un movimiento simple, uno solo, ¿qué tengo que hacer? Que el sistema auxiliar asuma la rotación de la barra y por lo tanto, yo montado sobre ese sistema auxiliar, no me doy cuenta que estoy rotando y por lo tanto solo veo que el punto C se aleja o se acerca a mí. O sea que veo solamente el movimiento de deslizamiento. Y la rotación es asumida por el sistema móvil. Bien, he hecho un pequeño recordatorio de la teoría, nada más, para ver que este mecanismo nos introduce dentro del caso 2 y que tenemos que aplicar las ecuaciones correspondientes de velocidad, que ya vamos a ver, y de aceleración, y donde nos va a aparecer Coriolis. Bien, vamos. Entonces, mirando dónde están vuelvo a decir lo mismo de todos los días. Yo debo conocer toda la geometría, porque si no conozco la geometría no lo puedo resolver, lo cual significa que conoceré la distancia entre los diferentes puntos de análisis, que se dan básicamente las longitudes de las barras, los ángulos que estas forman para el instante en que lo estoy estudiando, porque esto es como sacarle una foto y estudiarlo en ese instante, en esa posición. Y desde el punto de vista cinemático,
tendré que saber todos los datos referidos a tantos eslabones como grados de libertad tenga el mecanismo, como la definición de grado de libertad. Y como este es un cuadrilátero articulado, tendrá un grado de libertad, por lo tanto tengo que saber los datos de un eslabón, que justamente es el eslabón AC, del cual conozco la velocidad angular y la aceleración angular, que por lo que veo son horarios, sentido horarios para las dos. O sea, negativo. Bien, ¿qué quiero determinar? Quiero determinar la velocidad del punto C trasladándose, moviéndose respecto a la barra DC, y la rotación, la velocidad angular de la barra DC. Y la aceleración de traslación del punto y la aceleración angular de la barra. Esos son mis incógnitas, básicamente. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Y por plantear en la barra conocida, que es la barra AC. Entonces, ponemos nuestro sistema auxiliar, que por ser caso 1, mi sistema auxiliar será un sistema que va a estar quietito ahí. No va a poder ni trasladarse, nada, porque lo hemos puesto en un punto que es del bastidor, que es el punto A. O sea que el origen del sistema auxiliar coincide con el punto A. Con eso, el sistema absoluto sabemos que también está puesto en el punto A. ¿Por qué? Porque es parte del bastidor. Aunque lo haya puesto en el punto D, no importa. A, D y A son bastidor. Por lo tanto, el sistema auxiliar está puesto ahí, en cualquiera de los dos puntos. Bien. Pero ahora al analizar la barra AC, voy a poner mi sistema auxiliar en el punto A, para analizar la barra AC. Entonces, en función de todo eso, la ecuación planteada de velocidad es la conocida. Es decir, velocidad de C igual a la velocidad del punto A, de traslación del punto A, más la velocidad de rotación de la barra AC respecto del sistema auxiliar X1 y U, que sería el segundo sumando, que es la velocidad de esta velocidad tangencial que surge de la rotación de la barra. O sea, el punto C trasladándose a lo largo de una trayectoria circular con centro en A. Por lo tanto, esta velocidad será perpendicular a la barra AC. Bien. Es decir, la voy a conocer, como dice acá, en dirección, módulo y sentido. El módulo lo voy a sacar directamente sabiendo que el omega vale el dato que me han dado, 2 radianes, y el radio, RCA, vale 0,4. Bien. De esa manera obtenemos el valor de la velocidad de CA, que es igual a la velocidad de C. ¿Por qué? Porque como A es un punto del bastidor, la velocidad relativa debido a la rotación se transforma en la velocidad absoluta de C. Entonces es un vector que es perpendicular a la barra AC y va a tener un módulo que es el que hemos determinado. Bien, una vez que hemos hecho eso, que hemos planteado eso, sabemos cuánto vale la velocidad de C. Entonces, ahora vamos a mirar a C, pero desde D. Esto vamos a mirar al mismo C, pero desde D. Eso me va a dar la posibilidad de plantear una ecuación en la que intervenga el omega de la barra de C y la velocidad relativa del punto C. Y vamos a poderlo determinar. Entonces, la ecuación, colocando el sistema auxiliar en D, el origen del sistema auxiliar en D, entonces plantearíamos la ecuación correspondiente, sabiendo ahora que el caso es el caso 2. Entonces la ecuación que define
la velocidad va a tener tres términos. Es decir, el punto C, la velocidad absoluta de C, la velocidad que tiene este punto respecto del bastidor del sistema XY, ¿sí? Va a ser la velocidad de traslación del origen del sistema auxiliar puesto en D, que va a ser 0, porque no se mueve, más la rotación del sistema auxiliar, que vale omega CD por RC de C respecto de D, que es la rotación del sistema auxiliar y por lo tanto de la barra, porque la barra es arrastrada por el sistema auxiliar en su rotación, más la velocidad que tiene el punto C respecto del sistema auxiliar, es decir, respecto de la barra. Bueno, acá está explicado que cuánto vale cada uno de los vectores. B sub C lo conozco en dirección, módulo y sentido, porque lo hemos calculado en el paso anterior. La velocidad de D vale 0. La velocidad relativa del punto C respecto de D, es decir, de la corredera deslizándose respecto de la barra, conozco su dirección. ¿Por qué? Porque el collarín esta corredera, que es un collarín, en este caso, porque es una pieza que se desliza sobre una barra que le sirve de guía, entonces esto básicamente se llama collarín. Entonces, se está deslizando esa velocidad de deslizamiento de esta barra respecto de la barra balancín, esa la conozco y es la dirección de la barra, no puede ser otra. El collarín no puede moverse en otra dirección que no sea la que le manda la barra sobre la cual está. Bien. Y de la velocidad omega de CD vectorial R de C respecto de D, que es la rotación del sistema auxiliar, o lo que es lo mismo, la rotación de la barra, ¿sí? Conozco su dirección. ¿Por qué? Porque esa velocidad representaría, ¿qué cosa? La velocidad tangencial, que es tangente a la trayectoria que sigue el punto C, cuando la barra DC rota respecto del punto D. Esa sería omega CD vectorial R de C respecto de D. ¿Y cómo va a ser esa velocidad? Y tiene que ser tangente a la trayectoria, por lo tanto, perpendicular al radio de C respecto de D, y por lo tanto al eslabón de C, porque es el mismo eslabón. Bien. Entonces, de esta ecuación, ¿qué conozco? Conozco BC completo. BD es 0. De este término, conozco su dirección, no conozco el módulo porque no conozco la velocidad angular de la barra. Y de este otro término, conozco la dirección porque está obligado a seguir la corredera, como digo, la dirección que manda el balancín, pero no conozco su módulo. Entonces, acá tengo una incógnita y acá tengo una incógnita. Por lo tanto, esta ecuación vectorial que representa dos ecuaciones escalares, o sea, un sistema de dos ecuaciones, puede resolverse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a trazar, acá lo dice todo lo que acabo de decir, la ecuación tiene dos incógnitas, por lo tanto me va a quedar esta ecuación a trazar. Como ven, es una ecuación que contiene tres vectores. Esos tres vectores, al trazarlos a estos tres vectores, me tiene que dar una figura cerrada, como decíamos ayer, que es un triángulo, o sea, el triángulo de velocidades. ¿Cómo comenzamos a trazar este triángulo de velocidades? A partir del vector del cual conocemos todo. Por eso necesitábamos un vector del cual conociéramos todo. ¿Cuál es ese vector? El vector de la velocidad de C. La velocidad de C mirada desde A. Acá estaban todos los datos y pudimos conocer a este vector tangencial
que es la velocidad de C mirada desde el bastidor, o sea, desde mi sistema fijo, por lo tanto es la velocidad absoluta de C, y que habíamos encontrado que tiene este módulo y que su dirección es la de la perpendicular a la barra. Entonces, ¿cómo hacemos el trazado? Directamente comenzamos por este vector, trazando en el plano una línea que tiene que ser perpendicular, como dice acá, y como tienen que indicar ustedes, una perpendicular a la barra CA, es decir, al vector RCA, al vector posición RCA. Usando una escala, que acá hemos dicho que 1 centímetro es de 0,2 metros por segundo, ¿sí? A partir de un punto cualquiera, como decíamos ayer, elegimos, como yo conozco todo de este vector, me puedo dar el punto de aplicación. Entonces, sobre esa línea que he trazado, que es perpendicular a la barra C, elijo un punto cualquiera. Y a partir de ahí trazo un vector que tenga en centímetros el equivalente a tantos metros por segundo, que son 1,13 metros por segundo. Por lo tanto, si ustedes aplican la escala, dice que 1 centímetro es 0,2 metros por segundo. ¿Eso es para qué? Si ustedes hubiesen puesto 1 centímetro igual a 1 metro por segundo, el vector que tendrían que dibujar tendría 1 centímetro, 1, o sea, muy chiquitito el S. Entonces, por eso, se ha elegido una escala que son 0,2 metros por segundo. Por lo tanto, el vector que debieran trazar ustedes tendría aproximadamente 6 centímetros. ¿Ah? ¿Para qué? Para que les resulte más sencillo el trazado y los errores en el trazado sean menores. Cuanto más chiquito es el trazado, más errores se cometen. El tema que hay que cuidar que los vectores quepan dentro de la hoja que tienen ustedes. Ese es el tema. Bien. Entonces, hemos trazado la velocidad de C, absoluta de C, con el punto de aplicación, con la dirección, con el módulo y con el sentido correspondiente. Acuérdense que la barra gira en sentido horario, por lo tanto, la velocidad lineal debe respetar ese sentido de rotación de la barra. Bien. De ese triángulo de velocidades, como les decía ayer, conozco un lado y conozco dos vértices. Y como conozco de los dos, que es este vector, velocidad de C, ¿qué me está faltando? Y trazar las direcciones de estos otros dos vectores, para cerrar a este triángulo. Y de esa manera encontrar el tercer vértice y los valores de los otros dos lados que representan a las dos velocidades. Simplemente es eso. Entonces ahora, lo que sí teníamos que tener cuidado, ¿cuál de estas dos velocidades que aún no conocemos su módulo es absoluta y cuál es relativa? Y acá lo canta solito el hecho de que la velocidad debida a la rotación de la barra es absoluta, porque representa la rotación del sistema auxiliar respecto del sistema absoluto. Por lo tanto, esta velocidad debida a rotación es absoluta. Y la que vemos desde nuestro sistema auxiliar, que es la velocidad relativa, por supuesto, es relativa. Entonces, todo lo que es absoluto tiene que pasar por el cero, porque el cero representa al bastidor. Acuérdense lo que les decía ayer. Cero velocidad
en la cinemática es la imagen de todos los puntos que pertenecen al bastidor, que tienen 0 de velocidad. Entonces, este punto que yo elegí como punto inicial para dibujar este vector, representaría al bastidor. 0 velocidad. Bien, por aquí debiera pasar la velocidad que es absoluta, y por el otro extremo del vector velocidad S tiene que pasar la velocidad relativa, de tal manera que cerremos el triángulo. Es lo que vamos a hacer. Entonces, por el origen, por el 0 de, trazamos la velocidad relativa de C respecto de D, que es perpendicular a la barra. Como la barra es horizontal, esta dirección será vertical. Y a continuación vamos a trazar por el otro extremo la velocidad correspondiente a la velocidad relativa. Entonces, como la dirección de esa velocidad es la dirección de la barra de C, y tendrá que ser una paralela a la barra, paralela a la barra. Entonces, estas dos últimas direcciones, ¿cómo son entre sí? Si una es perpendicular a la barra y la otra tiene que ser paralela a la barra, y formarán un ángulo de 90 grados en el vértice que hemos encontrado. Entonces, la intersección de esas dos líneas se van a definir los módulos de ambas velocidades, que son los lados de los otros dos lados de ese triángulo que se han formado. Bien. Entonces, ¿qué sentido van a tener esos vectores? Y los sentidos, acuérdense, deben respetar a la ecuación planteada. Es decir, la velocidad de C es igual a la suma de esta velocidad debida a rotación más la velocidad relativa. Por lo tanto, cuando debamos darle los sentidos a los vectores, debemos respetar eso. Esta velocidad de C, que es la velocidad resultante, es la suma de esta velocidad que representa la rotación más esta velocidad que representa la parte relativa. Y eso se concuerda con el hecho de que si ustedes hacen girar esta barra en este sentido, ¿qué va a pasar con esta corredera? Y que se va a desplazar sobre esta barra hacia la derecha. Y la barra va a rotar hacia abajo, en sentido horario también. Es lo que les está dando el gráfico de velocidades, o sea, el triángulo de velocidades. Está dando justamente esas direcciones de movimiento. Bien, y como decíamos ayer, ¿para qué hacemos el trazado este? Y justamente para encontrar los módulos de estos dos vectores. El vector velocidad, como es una velocidad lineal, y solamente tengo que hacer medir este vectorcito, que está en centímetros, y aplicarle la escala, para que de esa manera obtener a este vector en metros por segundo, que es lo que hacemos en este caso, ¿sí? Entonces, si 5,6 centímetros representan 1,13 metros, que era lo que habíamos puesto acá, o sea, la velocidad de C, para representar 1,13 metros por segundo son 5,65 centímetros. Yo les dije casi 6 centímetros recién. Bien. Entonces, si esto tiene 4 centímetros, el resultado que son 4 centímetros, por lo tanto, por esta regla de 3 simple, determinamos que estos 4 centímetros son 0,8 metros por segundo. Y lo mismo vamos a hacer con la velocidad debida a la rotación, que está aplicada acá. Entonces, medimos este valor en centímetros, le aplicamos la escala y obtenemos también que es 0,8 metros por segundo. No podía ser de otra manera porque esto
fíjense, estaba a 45 grados, si no mal no recuerdo, a ver. Sí, la barra estaba a 45 grados. Entonces el vector velocidad de C también está a 45 grados respecto al eje de las X. Por lo tanto, la velocidad tanto en rotación de la barra como la velocidad de deslizamiento tienen que tener el mismo valor, ¿no? Porque esta está a 45 grados. Bien. Bien. Finalmente, ya conozco cuál es el módulo de esa velocidad tangencial debido a rotación. ¿Qué es lo que no conocía de esa velocidad? Y el omega. Entonces, de este valor, una vez que sé cuánto vale la velocidad lineal o tangencial, que es 0,8 metros por segundo, de esta ecuación voy a despejar, ¿qué cosa? La velocidad angular, que va a ser 0,8, que es el valor de esta velocidad, dividida en el radio, que es 0,4, entonces nos da 2 radianes. Si ustedes comparan, bueno, no comparen nada. Bueno, 2 radianes. Sí pueden comparar, o sea, disculpen. Hemos resuelto este problema en forma analítica. Entonces, ustedes podrían comparar los valores que estamos obteniendo resolviéndolo en forma de trazado vectorial con los que obtuvimos en forma de planteo analítico. Deberíamos tener los mismos valores. Bien. Y finalmente vamos a tener la resolución de la aceleración. Lo mismo pasa con la aceleración. El planteo de la barra C, que es la barra de la cual conocemos todos los datos, la barra de entrada, y que va a representar el caso 1, es decir, la aceleración de C va a estar conformada por la aceleración de A, que es la aceleración de traslación del sistema, del origen del sistema auxiliar, más la rotación de la barra CA respecto del sistema auxiliar. Bien, como esta relativa es debida a rotación, tenemos las dos componentes de la aceleración, que son la normal y la tangencial, y que se escriben vectorialmente de esta manera. Todo esto, de esta manera, es como deben plantear las ecuaciones, por favor, como está acá definido en los problemas. Entonces, la aceleración de A vale 0, por lo tanto nos queda solamente la relativa, la normal y la tangencial, que se transforman, como ya lo he dicho unas cuantas veces, en absoluta. Bien, de esta aceleración normal y de esa aceleración tangencial conozco todo, porque son los datos que conozco, conozco el omega y conozco la aceleración angular. Por lo tanto, puedo determinar los módulos de esos dos vectores, conozco sus direcciones,